Leonardo da Vinci, a ver, no fue solo un artista, ni siquiera solo un inventor. Fue probablemente el ejemplo más alucinante, el más cercano que hemos tenido nunca de lo que significa el potencial humano en toda su expresión. Y ojo a esta frase que se le atribuye a él, porque es que es la clave para meterse en su cabeza. Su mente no iba de complicarse la vida porque sí, ¿sabes? Todo lo contrario, era capaz de coger algo súper complejo, desmenuzarlo y quedarse con la esencia, con lo simple, con lo elegante. Así que la gran pregunta es esta. ¿Cómo se hace un genio? Porque, a ver, no nos vamos a quedar solo en plan, oh, qué bonitos los cuadros. No, no. Aquí vamos a intentar hacer algo más. Vamos a meternos de lleno en su proceso mental, a entender el contexto y esa curiosidad brutal, insaciable que forjó una de las mentes más increíbles de la historia. Es que la ambición de Leonardo era de otro nivel, de verdad. No le valía con ser el mejor en una cosa. ¿Qué va? Él quería entenderlo todo, absolutamente todo. Desde cómo vuela un pájaro hasta el porqué de una sonrisa, el misterio que esconde. Y claro, esa búsqueda, esa obsesión por el conocimiento total, es lo que hace que hoy, siglos después, sigamos alucinando con él. A ver, en el Renacimiento tenían este ideal, ¿no? El del hombre universal. La idea de una persona que pudiera ser un crack en un montón de cosas distintas, no solo en una. Pues bueno, si alguna vez existió alguien que encarnara esa idea a la perfección, que le diera vida, ese sin duda fue Leonardo. Fue el hombre del Renacimiento por excelencia. Pero claro, para entender al personaje hay que entender su mundo. Y su mundo era la Italia del Renacimiento. Imagínatelo, un hervidero de ideas, de arte, de innovación, pero también un campo de batalla, una competencia brutal entre ciudades como Florencia o Milán, que se peleaban por todo, por el poder, por el prestigio y, por supuesto, por el conocimiento. Leonardo, claro, es un hijo de su tiempo. Nació en el momento y lugar perfectos para una mente como la suya. Era un caldo de cultivo increíble. El arte y la ciencia empezaban a hablar el mismo idioma, había mecenas con mucho dinero buscando talento que financiar, y lo más importante, la gente empezaba a observar el mundo, en lugar de aceptar sin más lo que decían los libros antiguos. El talento en ese mundo lo era todo. Y aquí viene una de las grandes ironías de su vida. Fíjate, por nacer como hijo ilegítimo, no pudo ir a la universidad. No pudo estudiar latín, ni griego, las asignaturas importantes de la época. A priori una faena, ¿no? Pues resultó ser su mayor ventaja. ¿Por qué? Porque en lugar de aprender de libros viejos, tuvo que aprender del libro más grande de todos, el mundo real, observando directamente. Y esto es el corazón de su genio. Entender esto es entender a Leonardo. Para él, el arte y la ciencia no eran dos cosas distintas, para nada. Eran como dos idiomas diferentes para contar la misma historia. La historia de la naturaleza, la verdad del mundo. O sea, él no pintaba para decorar una pared. Pintar era su forma de investigar. Cada cuadro suyo es el final de un larguísimo experimento científico. Detrás de cada pincelada hay horas y horas de estudio. Cómo funciona la luz, cómo son los músculos bajo la piel, cómo se forman las rocas. Su estudio de pintura era en realidad un laboratorio. Y tenía un método, muy claro. Primero, observar, mirarlo todo con una curiosidad infinita. Segundo, deconstruir, o sea, desmontarlo para ver cómo funciona por dentro. Llegó a diseccionar cadáveres para entender la anatomía. Tercero, analizar, intentar encontrar las reglas, las leyes, la física detrás de todo. Y el paso final, sintetizar, coger todo eso que había aprendido y plasmarlo en una obra de arte. Por eso la Mona Lisa o la Última Cena son mucho más que pinturas, son tratados científicos hechos arte. Pero es que su mente no paraba en el lienzo. ¿Qué va? Viajaba en el tiempo, se iba siglos hacia el futuro, dibujando y diseñando máquinas que para su época eran, bueno, pura ciencia ficción. Su gran obsesión, sin duda, fue el vuelo. Se pasó años estudiando cómo lo hacían los pájaros, los murciélagos. Estaba convencidísimo de que si entendía su mecánica, podría construir una máquina para que los humanos también pudiéramos surcar los cielos. Pero también pensaba en la guerra, claro, y la imaginaba de una forma totalmente revolucionaria. Diseñó este vehículo blindado, una especie de tortuga metálica movida por dentro por personas y que podía disparar cañones en todas direcciones. Vamos, el tatarabuelo del tanque moderno. Aunque no todo eran armas y destrucción, también era súper práctico. Mira este diseño, un puente móvil. Ligero, fácil de transportar y de montar. Pensado para que un ejército pudiera cruzar un río en un momento. Pura ingeniería militar, pero también civil. Entonces, ¿de dónde salía toda esta energía? ¿Qué le movía a pensar en tantísimas cosas? Pues creo que esta frase lo clava.
Para él, aprender no era un trabajo, no era algo que hacía para conseguir otra cosa. Aprender era el objetivo. Era una necesidad vital, como comer o respirar. Y la prueba física de esa sed de saber son sus cuadernos, miles y miles de páginas, son su cerebro en papel. Y ojo, no los escribía para que nadie los leyera, eran para él. Por eso escribía al revés, de derecha a izquierda. La gente cree que era para ocultar secretos, pero la teoría más aceptada es que, al ser zurdo, simplemente le resultaba más cómodo para no manchar la tinta. Estos cuadernos son la ventana más directa que tenemos a la mente de un genio en pleno funcionamiento. Pero claro, una mente así de compleja también estaba llena de contradicciones, y es importante bajarlo del pedestal. No era un dios, era una persona, con sus luces y sus sombras. Fíjate en la paradoja. Era un tipo que, se dice, era vegetariano y amaba a los animales, pero luego diseñaba las armas más mortíferas para los peores tiranos de la época. Un amante de la naturaleza que no dudaba en diseccionar cadáveres para sus estudios. Era un idealista atrapado en un mundo muy pragmático, muy duro, y vivió siempre con esa tensión dentro. Y aquí está, quizás, su mayor defecto, que en realidad era la otra cara de su genialidad, un perfeccionismo brutal. ¿Qué pasaba? Que su curiosidad era tan grande que en cuanto resolvía un problema en su cabeza, perdía el interés. El reto ya estaba superado. Y saltaba la siguiente pregunta, al siguiente misterio. El resultado, un montón de proyectos y obras maestras que nunca llegó a terminar. Entonces, si dejó tantas cosas a medias, ¿cuál es su verdadero legado? ¿Qué nos queda de él? Bueno, pues su impacto es infinitamente más grande que los cuadros que cuelgan en los museos. Es que su influencia lo toca todo. En el arte cambió las reglas, nos enseñó a pintar no solo caras, sino almas. En la ciencia fue un pionero absoluto del método de observar primero y teorizar después. En ingeniería imaginó el futuro. Pero al final, su gran legado no es un cuadro o un invento, es una actitud ante la vida, una demostración de que la curiosidad no entiende de fronteras. En el fondo, la revolución de Leonardo no fue de espadas ni de coronas. Fue una revolución de la mirada. Nos enseñó a ver el mundo de otra manera, a fijarnos en los detalles, a hacernos preguntas sobre todo, y sobre todo a encontrar conexiones entre cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que creo que es súper relevante hoy. Vivimos en la era de los súper especialistas, ¿verdad? De saber muchísimo de una cosa muy, muy pequeña. La vida de Leonardo nos pone un espejo delante y nos pregunta, ¿qué valor tiene hoy ser un generalista? ¿Qué hemos ganado y qué hemos perdido al dejar de aspirar a querer saberlo todo?